Qué importante es ahora, después de haber escuchado al presidente de la Cámara de Industrias, de hablar por un lado que hay gente que pide caceroleos para mañana a las 20:30, de que hay otra parte de las redes que se despertó para defender lo que es el modelo de país, el modelo frente amplista, escuchar a este economista, politólogo, socialista, Santi Soto, amigo de la casa. Muy buenos días. Buenos días, Cris, ¿cómo estás? Y acá estamos en el medio de la revolución, entramos y salimos como en un pogo, ¿viste? Es más o menos así la historia de los que nos sentamos frente a un micrófono estos días, como de ustedes, que están trabajando entre las ideas y las sensaciones que va teniendo la gente, ¿no? Y sí, son días intensos porque, bueno, la región vive un momento complicado, muy particular. Realmente si uno mira la situación de Brasil y de Argentina, y bueno, la situación más a nivel latinoamericano, ya uno empieza a ver que hay muchos temas para hablar y para preocuparse, y sobre todo para ocuparse. Pero ¿qué nos pasó a los uruguayos? ¿Por qué explotamos de esta forma, de un lado y del otro, no? Y bueno, sí, un poco, obviamente, el cambio en el ciclo económico a nivel regional, el deterioro tan grande en lo político en Brasil, que terminó afectando la economía mucho más de lo esperado. Si uno miraba las calificadoras de riesgo en 2014, todos tenían buenas perspectivas, no era una cosa que estábamos convencidos nosotros. Realmente el mundo, había un consenso incluso técnico al más alto nivel de que, bueno, que la situación económica no parecía tan en un lapso tan breve deteriorarse de forma tan rápida en la región. Y bueno, eso nos termina llegando. Uruguay fiscalmente con algunos problemas, pero financieramente muy sólido, y bueno, algunas de esas fortalezas que construimos son las que ahora se ponen en juego en esta etapa que empieza a crujir un poco más el escenario por el tema regional. Ahora, Santi, por ejemplo, decía el diputado Rodrigo Goñi, bueno, esto se veía venir, nosotros lo anticipamos en la campaña política, les dijimos, nos mintieron, todavía no nos dicen la verdad. Bueno, la oposición es como el dicho popular que dice que hasta un reloj parado marca la hora 2 veces al día, ¿no? O sea, si fuera por ellos, todos los años eran años de deterioro. Me acuerdo de la prensa, por ejemplo, en 2009, cuando hubo una desmejora transitoria en la situación mundial, que se salió con vía inversión pública, y ahí sí un aumento del déficit fiscal, sobre todo para consolidar, ¿no? Estuvimos un par de trimestres que estuvimos cerca de cero y luego salimos. Si uno hubiera escuchado la oposición año a año, nada de lo que se hizo se hubiera hecho, porque sin lugar a dudas todos los años eran años para apretar el cinturón, para bajar el gasto público, para recortar políticas sociales. Realmente, bueno, en este caso sí le pegaron, pero bueno, como quien dice que todos los días va a llover, algún día le va a embocar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sí le embocaron, porque efectivamente la situación regional y afectó a la economía uruguaya se deterioró de forma más rápida de lo pensado. Nosotros veníamos creciendo a tasas muy altas, tasas del entorno del 7% durante muchos años. Estaba prevista una desaceleración, que en el año pasado estaba prevista para 2,5 puntos del PIB de crecimiento, del PBI, y bueno, finalmente ese escenario no se consolidó. Terminamos con un crecimiento cercano al 1, con un peso muy importante de Montes del Plata, o sea que realmente una economía más cerca del crecimiento cero que del crecimiento, digamos, más cerca de ese punto, pero todavía no era una previsión solo del gobierno, insisto. Si uno ve las encuestas de expectativas de los agentes económicos, que ahí entran todas las consultoras del país, que muchas lideradas por economistas que votan al frente, pero probablemente la gran mayoría no necesariamente, y uno veía las previsiones de crecimiento que hacían y eran mucho más parecidas a las previsiones que hacía el gobierno que las que hacía la oposición, así que no creo que se hayan dejado influenciar por los discursos políticos del Frente Amplio, también las consultoras del Uruguay para dar las previsiones, y bueno, sí, efectivamente se deterioró más rápido, y bueno, eso hace que tengamos que repensar un poco la estrategia hacia adelante, ¿no?
Después hay otra cosa, te dicen, a ver, ¿quién paga el peso de esta consolidación fiscal, como le llamó Astori? ¿Lo paga el que más tiene o el que más trabaja? ¿Lo paga la clase trabajadora? ¿Lo paga esa clase media alta? Hay toda una cosa de ¿quién? ¿A quién le tocó? Bueno, primero que esto recién se abre, ¿no? La discusión, el Poder Ejecutivo va a mandar una propuesta y el Parlamento tiene la palabra final. Nosotros en el Partido Socialista armamos un equipo de trabajo que hoy estuvimos ya peloteando temas, pero hoy nos vamos a reunir formalmente para analizar más a fondo porque toda la información recién ahora está arriba de la mesa, digamos, sobre todo hay estimaciones que son muy difíciles de hacer, como, bueno, la eliminación de los sueldos fijos, son difíciles de entender, incluso estando bastante especializado en el tema de economía, se necesita el asesoramiento técnico de otros, pero bueno, si uno mira el paquete global, digamos, de instrumentos que se aplica, yo creo que hay una primera buena noticia de que es un paquete que es, digamos, progresivo. Realmente, si uno mira las estimaciones que están hechas, sin lugar a dudas, es en el conjunto de las reformas propuestas implica una disminución, por ejemplo, de la desigualdad con una caída del índice de Gini, probablemente bastante importante, sobre todo porque el 80%, por ejemplo, de los instrumentos primero el 70% de la población por el tema de IVA se ve beneficiada por la rebaja, o sea, ese es un primer dato. Por otro lado, el 80% del paquete de IRPF, modificaciones al IRPF, es pagado por el 10%, por el último decil, o sea, si uno ordenara a la población, el más pobre lo pone a la izquierda y el más rico lo pone a la derecha en términos de ingresos laborales, los últimos 10, digamos, de la fila van a pagar el 80% de este incremento, digamos, en la carga tributaria vía IRPF. Probablemente se pueda mejorar, hay que mirar a fondo, digamos, los datos, porque también agarra algunas personas que tienen ingresos que no son sustantivos, pero bueno, también esto despertó una discusión interesante en la sociedad, pero bueno, si uno mira eso, claramente la carga mayor, digamos, de esta recaudación adicional, que en el efecto conjunto entre los dos instrumentos estamos hablando cerca de 230 millones de dólares, el 80% de esto, digamos, del paquete IVA y IRPF, lo está pagando el 10% más rico de la población. Creo que ese es un dato de mayores ingresos de la población. Y ayer repasaba de noche, porque cuento de los ingresos laborales, cuánto se lleva el 10% más rico, porque de mayores ingresos, porque se desató también una discusión de, bueno, qué bajos son muchos ingresos en Uruguay. Creo que bienvenida sea esa discusión. Creo que profundizar la preocupación por la desigualdad me parece que es interesante. Está muy bueno. Sí, y uno veía que el 10% de ingresos laborales más altos gana casi lo mismo, se apropia casi lo mismo que todos los demás deciles que el resto de la población que cobra ingresos formales. O sea, de todos los trabajadores formales que se pagan, el 10% se lleva la mitad de la torta, digamos, de los ingresos laborales, de la torta de los ingresos laborales. O sea que tenemos una distribución de los ingresos laborales muy concentrada en el 10%. Por eso también el impacto es tan alto en el 10%, que terminaría pagando el 80% del incremento del IRPF. Creo que también esa es una discusión válida. Y lo otro es también los impuestos más sobre las entidades, digamos, empresariales. Esta es una frase terrible. La estoy tuiteando porque es terrible este dato. Sí, es así, lo pueden ver, hay un informe de Andrea Vigorito, del Instituto de Economía, junto con Arim y Burdín, que ayer de noche me publiqué también en mi cuenta de Twitter. Que ahora la copiamos. Está ahí la tablita donde figura, es casi la mitad de los ingresos laborales se lo lleva el 10% de ingresos laborales más altos. Obviamente es un tema a pensar, ¿no? Y bueno, es un tema, y creo que por eso desata una discusión que es interesante, digamos, sobre también la desigualdad en el Uruguay. Pero bueno, lo otro que te decía es que hay un paquete más vinculado también a las medidas que tienen que ver con
con los impuestos al capital. Ahí hay que analizar, los instrumentos terminan teniendo una recaudación, una carga tributaria mayor, cerca de 100 millones de dólares por esa vía, a través de estas cosas técnicas que son no muy fáciles de entender, el 7% a esta, la liquidación del ficto. Digamos, en ese sentido es poco claro el mensaje, pero básicamente esa es la premisa. Bueno, habrá que ver también si ahí hay cosas para mejorar. Y por último, también algunas cosas vinculadas a la gestión y al gasto público, tratando, creo, lo que hay que preservar, y en la discusión parlamentaria va a ser también muy importante, preservar de que el gasto público no sea recortado en áreas sensibles que terminan traccionando a la economía, digamos, ¿no? Claro. Minimizar el impacto recesivo que puede tener la consolidación fiscal. O sea, eso es un elemento clave para tener en cuenta. Y bueno, tendremos que se tendrá que analizar en el Parlamento exactamente estas cosas, porque también hay una autocrítica respecto a que la gente está bastante, y si uno lo ve en las redes o escucha, también muy enojada por algunos también temas de gestión que todavía falta mucho para mejorar en la calidad del gasto público. Creo que, bueno, este momento que empiezan a crujir algunas piezas también es un buen momento para mirar con lupa todas las cuestiones que no son, digamos, que no son gastos estrictamente necesarios, o que realmente puedan mirarse, digamos, 2 veces antes de poder ejecutarse. Decía Rodrigo Goñi hace un rato, en este disparador de cosas, yo le decía, bueno, vamos a ponernos con el diario del lunes, ¿no? Todos hacemos un montón de cosas. Obviamente sería mucho más fácil, pero decía, hay 50 empresas como ANCAP en Uruguay, que tienen un montón de pérdidas. Y bueno, el paquete de empresas públicas es un paquete en el cual el gobierno ya está trabajando fuertemente, donde fue uno de los anuncios, además de Astori. Sí, exacto, se reconocen también errores propios de gestión, que yo creo que está bien asumirlos, de mirar más a fondo. También es cierto que las empresas públicas tuvieron una etapa de mucha explosión en el tema inversión. Eso, por la contabilidad como se hace en el Uruguay para las empresas públicas, le figuran al lado de las pérdidas cosas que son de inversiones. Bueno, creo que la discusión de fondo es si esas inversiones luego fueron rentables o... Pero ahí tenemos un pequeño problema, porque uno sabe que cuando se hace una inversión, la inversión demora determinado tiempo en dar resultado. Político en el mientras tanto den resultado, muchísimos dicen si no se hubieran hecho esas inversiones realmente no hubiera pasado nada. Sí, siempre con el diario del lunes es todo más fácil también. Los dos fuimos a buscar el diario del lunes, te diré. Sí, claro, sí, todos vamos corriendo a buscar el diario. Creo que está todo el mundo en el kiosco queriendo el diario del lunes. Y sí, hay inversiones que también, así como decíamos que incluso el propio presupuesto, digo, con otros supuestos de crecimiento de la economía, también los planes de inversión y de retorno de las inversiones se hicieron bajo supuestos que probablemente muchos de ellos estuvieran equivocados. No digo de las empresas públicas, digo de las empresas en general. Esto es típico de los cambios de ciclo, de que, bueno, muchas inversiones que parecían rentables en el momento de la ejecución, y eso también le va a pasar al sector privado, cuando cambian los supuestos bajo los cuales habían hecho las cuentas para rentabilizar esa inversión, dejen de serlo, y bueno, ahí genera algunos problemas de que son sí pérdidas efectivas, digamos, no como la pérdida contable nada más porque la inversión la contás en la contabilidad como egreso de la caja, sino porque efectivamente es una inversión que no se rentabilizó. Eso puede pasar en algunos casos de las inversiones que se hicieron, pero no en el sector público. Eso puede que pase en toda la economía. Pero volviendo a la cuestión más política, creo que es importante mirar a fondo el gasto público con una mirada de eficiencia, y realmente poniendo, digamos, el ojo en cada peso, que cada peso realmente vale. Algo así lo expresó, por ejemplo, la presidenta de ANCAP. Creo que es una buena consigna para todo el gobierno, de que, bueno, cada peso que uno gaste tiene que mirarlo 3 veces si vale la pena gastarlo ahí, o si ese peso puesto en otro lado podría estar ayudando de mejor manera a los objetivos que tenemos para esta etapa, ¿no? Claro, son todos temas que uno se pone a analizar, y en definitiva es el mejoramiento, ¿no?,
de la gestión de un país, siempre dicen que la crisis no es crisis esta, pero que la crisis da oportunidad. Y creo que está bueno usarla. Sí, yo creo que este contexto, insisto, esta es una consolidación fiscal pequeña de un punto del PBI, no es un gran ajuste como fue lo de los 90. Creo que la señal de equilibrar. Viste que lo decía Washington Coralo en una conversación así que pasa, ¿no? O sea, bueno, que no se favorezcan, por ejemplo, las importaciones. Eso no se está hablando del ajuste de la calle, por ejemplo. Sí, claro. Se favoreció las importaciones, se desmanteló la industria nacional. Sí, o sea, hubo... Yo le hablaba del cuento de la vaca, ¿no? El que se quema con leche. Y es que hubo ajustes en el Uruguay increíbles, ¿no? Por ejemplo, de la introducción de 12 impuestos, ¿no? Como el gobierno de Sanguinetti, como la inclusión de un impuesto a retribuciones personales. Claro. Gravaba no los sueldos a partir de cierta... Por ejemplo, en Uruguay hay 1.100.000 más o menos personas registradas como trabajadores en DGI, de los cuales solo aportan IRPF, digamos, que aportan más que... O sea, que pagan al menos un peso de IRPF, cerca de 400 y pico de mil. Pero en Uruguay, en periodos de ajuste, por ejemplo, en el gobierno que se introdujo el IRP, el impuesto a las retribuciones personales, pagaban todos los sueldos de la economía, que además, en otros, que esto fue, si no me equivoco, en el año 95, en el 94, no me acuerdo por ahí, pero en el periodo de la calle, si no me equivoco, y con adicionales en la franja del IRP, pensando en de dónde echar mano fuerte, pero insisto, pensando en toda la escala salarial en el gobierno de Valle, ¿no? Vaya, se habrá para recordar. Santi, me tengo que ir porque viene Pietro Spinetta con las noticias, pero viste que todo es un reflejo, ¿no? Todo tiene que ver con destapás la cajita de Pandora y se destapa en Argentina, Brasil, Venezuela, y en Uruguay hay gente que dice que lindo, ¿no? Entonces aquellas caceroleadas que le hacen al gobierno, por ejemplo, de Cristina, las quieren traer para acá el jueves, está planificado. Caceroleada, y el que no tenga la cacerola y ande en el auto, bocinazo. ¿Escuchaste eso? Está corriendo en las redes. Sí, está corriendo en las redes, habrá que ver. Es probable que en algunos barrios se sienta más fuerte que en otros, porque efectivamente en Uruguay parte de los problemas que tenemos de esta desigualdad hace que la gente esté viviendo muy segmentadamente en diferentes barrios, y bueno, sí, es probable que si eso está corriendo fuerte, es probable que en algunos barrios se haga sentir. No es la primera vez que se convocan caceroleos en periodos de gobierno, en estos dos periodos de gobierno y los que caceroleamos porque las ollas estaban vacías no nos podemos permitir ahora jamás, ¿no? Golpear una cacerola. No, sin duda, y menos cuando estamos hablando de algo que está afectando sobre todo al decir de mayores ingresos. Pero bueno, también es lógico, me parece que primero que mucha gente también le llega el mensaje a que ha estado muy distorsionado respecto a quién le llega esta consolidación fiscal, que pueda llegarle a pesar de que no le afecte, o que esté dentro del 70% de la población que sale beneficiado incluso de eso por la rebaja del IVA, igual se siente identificado y cacerolee. Y después otros sí que van a sentir más en su bolsillo por estar en ese 10% que está muy concentrado geográficamente. También dentro de la ciudad de Montevideo uno puede identificarlo fácilmente por barrios, y bueno, está bien que se exprese legítimamente como lo hicieron en el pasado. Creo que lo importante es no perder el contacto, la claridad, y poder explicarle a la gente que bueno, estamos pidiendo un pequeño esfuerzo adicional y que lo estamos cargando fundamentalmente en el decil de ingresos más alto. Cuando digo fundamentalmente, digo 80% de eso, aunque, insisto, todo este paquete todavía es mejorable, hay más cosas para mejorar. Bueno, la realidad, y como comentario final, te digo que acá vamos a hacer una caceroleada a las 7 de la mañana con Ricardo Pose, contra caceroleada. La anti, sí, viste, porque algo hay que hacer. Me sumo. Bueno, después te pregunto vía WhatsApp cuál va a ser tu protesta de mañana. Porque esta anticaceroleada, por supuesto, también va a tener consignas. Bien, perfecto. O sea, nunca más tal otra,
Déjame escrita una por ahí, vos que sos así creativo. Sería bueno indignarse por otras cosas. Capaz Por eso. sería bueno indignarse por todavía la desigualdad que tenemos instalada. Esa es la idea. Vamos a poner con qué nos indignamos nosotros, ¿no? Es una buena forma de reírse de aquellas cosas que no deberían ser. Pero bueno, hay libre expresión, ¿no? Dios atienda, dijo alguien. Santi, muchas gracias. No, lindísimo tenerte como siempre. Disfruto mucho. Igualmente, gracias por la invitación. Chau, chau. Voy a las noticias de Pietro Spinetti. Ya volvemos con Hoy no es un día.